Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde diseccionamos cada mirada, cada gesto y sobre todo cada beso. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de uno de los galanes turcos más aclamados y adorados a nivel mundial, Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores. El mismísimo Serkan Bolat que nos robó el corazón, ese hombre que con una sola mirada derrite glaciares. Pero no solo vamos a hablar de lo que ya conocemos, no. Hoy vamos a desenterrar esos besos imperdibles que por alguna extraña razón nadie vio. O al menos, no se les dio la resonancia que merecían. Prepárense porque vamos a desempolvar escenas ocultas, momentos fugaces, y quizás hasta besos que Kerem pensó que nadie recordaría. Vamos a analizar la química, la pasión, la técnica, el todo. Porque cuando se trata de Kerem Bürsin, cada beso es un universo en sí mismo. Y antes de que me regañen por no pedírselo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de chismes, curiosidades y mucho amor turco. Nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Bien, ahora sí, manos a la obra. Kerem Bürsin. Un nombre que resuena en nuestros oídos como una melodía romántica. Lo hemos visto en la pantalla besar a Hande Erçel, claro que sí, esos besos que encendieron las redes sociales y que alimentaron nuestras fantasías durante meses. Pero, ¿y antes de Hande? ¿Y después? ¿Qué joyas ocultas se esconden en su filmografía? La verdad, Kerem no es de esos actores que abusa de escenas de besos en cada proyecto, lo cual hace que la elección de las escenas a analizar hoy sea aún más interesante. Estamos hablando de momentos que quizás por la trama, por la época en la que se filmaron o por la simple casualidad, pasaron desapercibidos en la vorágine de su carrera. Empecemos por lo obvio pero que quizás muchos olvidaron, la serie Şeref Meselesi. Aquí Kerem interpretó a Yiğit Klc Concedilla, un joven impulsivo y con un fuerte sentido de la justicia. La serie en sí es un torbellino de emociones, y Yiğit tiene varios intereses amorosos a lo largo de la trama. Si bien los besos no son tan explosivos como los que vimos en Sen Kalkam, sí son intensos y cargados de drama. Recuerden que la historia gira en torno a la venganza y la búsqueda de la verdad, así que los besos reflejan esa tensión constante. Presten atención a los besos que comparte con Kubra. Hay uno en particular, Bajo la lluvia, que es bastante apasionado y que a menudo se pasa por alto. La desesperación y el anhelo en sus miradas hacen que el beso sea mucho más que un simple contacto de labios. Ese beso bajo la lluvia, en concreto, es una joya. La cámara captura el agua resbalando por sus rostros, mezclándose con las lágrimas. Yasemin Allen y Kerem Bürsin logran transmitir una vulnerabilidad palpable. No es un beso de conquista, sino de necesidad, de buscar consuelo y comprensión en medio de la tormenta emocional. Se siente genuino, casi como si estuviéramos espiando un momento privado e íntimo. Y no podemos olvidar la química entre ellos, que aunque diferente a la que sentíamos con Hande, era intensa y palpable. Luego viajemos un poco más atrás en el tiempo, a la película Kan Feda. Aquí Kerem interpreta a un valiente capitán del ejército turco. La película es de acción y tiene un fuerte componente patriótico, pero también hay una historia de amor subyacente entre el personaje de Kerem y la doctora Elif. Si bien los besos no son el foco principal de la película, sí hay algunos momentos tiernos y significativos que vale la pena destacar. Uno en particular en medio del caos y la destrucción, donde ambos personajes se dan un beso rápido pero cargado de emoción, es bastante conmovedor. Refleja la fragilidad de la vida y la importancia de aferrarse al amor incluso en los momentos más oscuros. Además, la química entre Kerem y Burcu es innegable. Quizás no tan explosiva como con Hande, pero definitivamente palpable. En Kan Feda, los besos son un respiro en medio del horror. Son un recordatorio de la humanidad en un contexto deshumanizante. El beso que mencionamos en particular, ocurre justo después de un ataque, cuando ambos personajes creen que podrían no sobrevivir. Es un beso de despedida, de agradecimiento, de reconocimiento mutuo. La cámara se enfoca en sus rostros, mostrando la suciedad y el cansancio, pero también la determinación y el amor. Es un momento breve pero impactante que demuestra la capacidad de Kerem para transmitir emociones complejas con una simple acción. La doctora Elif personificaba la esperanza, la curación y el amor por su patria. El capitán Alparslan la valentía, el sacrificio y la lucha por la justicia. Juntos hacían una pareja que inspiraba y el beso fue una promesa de seguir luchando.
Pero la verdadera joya escondida, la que probablemente muchos no conozcan, es la película Unutur Samsla. Aunque Kerem no es el protagonista principal, su participación es crucial para la trama. Interpreta a Eren, un joven músico que forma parte de una banda y que tiene una conexión especial con Ayperi, la protagonista. La película es un drama romántico ambientado en la Turquía de los años 70, y la historia de amor entre Ayperi y Tark es el eje central. Sin embargo, la relación entre Ayperi y Eren es mucho más sutil y compleja. Hay una escena en particular donde Eren le roba un beso a Ayperi. No es un beso apasionado ni romántico, sino más bien un gesto desesperado de alguien que está enamorado en secreto y que sabe que nunca podrá tener a la persona que ama. La tristeza y la resignación en los ojos de Kerem hacen que este beso sea especialmente conmovedor. Es un beso que habla de amor no correspondido, de sueños rotos y de la dificultad de seguir adelante. Además, este papel demuestra la versatilidad de Kerem como actor, alejándose de los roles de galán que lo catapultaron a la fama y mostrando una faceta más vulnerable y sensible. En Unutur Samsla, Kerem nos regala una actuación contenida y emotiva. Su personaje Eren es un alma sensible y creativa, enamorado en silencio de Ayperi. El beso robado es un punto de inflexión en la película. Es un momento de arrebato, de perder el control, de revelar un secreto que se había mantenido oculto durante mucho tiempo. La reacción de Ayperi es de sorpresa e incomodidad, pero también de cierta comprensión. Ella sabe que Eren la ama, pero su corazón pertenece a otro. Este beso no es una promesa de futuro, sino una declaración de un amor imposible. Es una escena dolorosa y hermosa que nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas. Este beso también nos muestra una faceta diferente de Kerem como actor. Lejos de los roles de galán conquistador, aquí lo vemos vulnerable y melancólico. Demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Y no nos olvidemos de sus primeros trabajos, esos que quizás están enterrados en lo más profundo de Internet. En la serie Gunes y Beklerken, donde interpretó a Kerem Sayer, también hay varios besos que merecen nuestra atención. Si bien su personaje era bastante problemático y arrogante al principio, su relación con Zeynep evolucionó a lo largo de la serie y nos regaló momentos muy dulces. Hay un beso en la playa, bajo la luz de la luna, que es particularmente romántico. Es un beso que simboliza el inicio de su relación y la superación de sus diferencias. Este beso en la playa es un clásico del romance juvenil. La luz de la luna ilumina sus rostros, creando una atmósfera mágica y romántica. Es un beso suave y tierno, lleno de promesas y esperanzas. Marca el inicio de una relación que superará muchos obstáculos. En Gunes y Beklerken, Kerem interpreta a un personaje con el que muchos jóvenes pueden identificarse, un chico problemático que busca su lugar en el mundo. Su relación con Zeynep lo ayuda a crecer y madurar. Los besos en esta serie son un reflejo de esa evolución, pasando de ser impulsivos y arrebatados a ser más tiernos y significativos. Ahora vamos a hablar de un aspecto crucial, la técnica de beso de Kerem Bürsin. Porque, seamos honestos, no todos los besos son iguales. Algunos son suaves y delicados, otros son apasionados y explosivos, y otros simplemente no funcionan. Kerem afortunadamente parece tener un dominio bastante bueno del arte del beso. Una de las cosas que más destaca es su capacidad para transmitir emociones a través de sus besos. No es solo un contacto de labios, sino una conexión profunda entre dos personas. Utiliza mucho la mirada, la respiración y el lenguaje corporal para crear tensión y anticipación. Además, sabe cómo adaptarse a la situación y al personaje que está interpretando. No es lo mismo besar en un drama romántico que en una película de acción. Kerem no se limita a plantar un beso en los labios de su coprotagonista. Se entrega a la escena, utiliza su cuerpo, su mirada, sus manos para crear una conexión real. Observen cómo sus manos acarician el rostro de la otra persona, cómo sus ojos transmiten la emoción del momento. Es un actor que sabe besar con todo su ser. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor química. La química entre Kerem y sus compañeras de reparto es fundamental para que los besos sean creíbles y efectivos. Con Hande Erçel, la química era innegable, palpable, casi incendiaria. Se notaba que había una conexión real entre ellos, y eso se reflejaba en cada beso. Pero incluso con otras actrices, Kerem ha logrado crear momentos de intimidad y pasión en la pantalla. La química no es algo que se pueda forzar.
Es algo que surge de forma natural entre dos personas. Y cuando esa química existe se nota en la pantalla. Con Ander Cell, la química era tan fuerte que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en su amor. Pero Kerem también ha demostrado que puede crear química con otras actrices, adaptándose a sus estilos y personalidades. Es un actor que sabe trabajar en equipo y crear una atmósfera de confianza y respeto. En resumen, mis amores, Kerem Bürsin no solo es un galán turco guapísimo, sino también un actor talentoso que sabe cómo transmitir emociones a través de sus besos. Hemos explorado algunos de sus besos más imperdibles, esos que quizás no recibieron la atención que merecían, pero que sin duda merecen ser recordados. Desde los besos apasionados en Şeref Meselesi, hasta los besos tiernos en Kanfeda, pasando por el beso desesperado en Unutur Samfda, hemos visto la versatilidad de Kerem como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes roles y situaciones. Hemos analizado su técnica de beso, su capacidad para transmitir emociones y la importancia de la química con sus compañeras de reparto. Y sobre todo, hemos recordado por qué amamos tanto a Kerem Bürsin. Porque no solo es guapo, sino que también tiene talento, carisma y una sonrisa que derrite corazones. Y lo más importante, no tiene miedo a arriesgarse con personajes diferentes, que le permitan demostrar su talento actoral más allá del cliché del galán. Su paso por producciones independientes y su elección de roles más complejos, demuestran que es un actor que busca crecer y evolucionar constantemente. Y ahora, mis queridos, es su turno. ¿Cuál de estos besos les gustó más? ¿Hay algún otro beso de Kerem que consideren que merece ser destacado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin. Ayúdennos a difundir el amor turco por todo el mundo. Y por último, pero no menos importante, denle like a este vídeo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Mucho salseo, muchas curiosidades y mucho amor turco. Además, estamos preparando un especial sobre los secretos de belleza de Kerem Bürsin, así que no se lo pierdan. Les daremos todos los tips para lograr ese look impecable y esa piel radiante que tanto admiramos. Y también tendremos un invitado especial que nos contará algunos secretos sobre la vida personal de Kerem. No se lo pueden perder. Gracias por ver este vídeo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo. Besos.